Lo logramos. Sí, me refiero a ti, a mí, a los compañeros youtubers e incluso a los colegas periodistas que por razones poco claras y tal vez inconfesables intentaron impedir que la vean. Hoy absolutamente todo el mundo está hablando de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, la película recomendada por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel y por Eduardo Verástegui, que también colaboró para producirla y que ha recomendado enfáticamente nuestro anterior video dedicado al tema. Video, por cierto, que ya es súper viral, que ha superado los 400.000 espectadores y está sumando de a 10.000 por hora. ¿Por qué? Bueno, si no lo has visto aún, Verástegui y yo te invitamos a hacerlo. Y el video estará recomendado al final de este para que avances en él cuando terminemos. En aquella oportunidad describí al detalle la increíble polémica que ha surgido en torno al film, ignorado u ocultado deliberadamente por grandes medios de comunicación, pero que pese a ello batió récords históricos de audiencia y lo sigue haciendo. Lo que ha desesperado a algunos críticos izquierdistas que se dispusieron a vertir ataques furiosos contra Mel Gibson, contra el elenco y especialmente contra la productora, Angel Studios. Refutamos esas sentencias falaces una tras otra y además te conté que detrás de toda esta furia está la codicia de Disney, que es el principal perdedor económico de este estreno brillante. Pero en el día de hoy, y te pido mucha atención a lo siguiente, la guerra se está intensificando. Los embates contra esta película se multiplican día tras día. Y ahora la revista Rolling Stones y la mismísima cadena CNN apuestan todo contra ella, intentando pararla, como si no quisieran que el público se conciencie sobre el drama de la desaparición de los ciudadanos más pequeños, que desaparecen sí de sus hogares, pero terminan en la más oscura forma de servidumbre. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Qué curiosa forma de entender la justicia social que tiene la prensa progre. Que un hombre se siente tranquilamente en un bus es para ellos una opresión. Compartir una barbacoa o una parrillada con amigos es prácticamente un crimen. Talar un árbol, por ejemplo, para darle techo a quien está desamparado es una suerte de herejía. Sin embargo, cuando los miembros más indefensos de la sociedad son privados de sus derechos más elementales, la libertad y la vida, para ellos no hay que hacer ningún alboroto. Y quien haga alboroto debe ser señalado, ridiculizado y eventualmente silenciado. Ese parece ser el mensaje que quieren transmitirnos. ¿No me creen? ¿Les parece acaso que exagero? Bueno, mírenlo por ustedes mismos. Pero antes, no se olviden de darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y compartirlo en todas sus redes y grupos, que solamente cuesta un clic. Comenzamos. La CNN le dedicó un segmento entero de su programación a la película que nos ocupa. La presentadora A.B. Phillip y el escritor Mike Rothschild, teóricamente especializado en refutar teorías conspirativas, afirmaron que los críticos están arqueando sus cejas después del estreno, que miran a Sonido de Libertad con profunda desconfianza, y aunque esto no es preciso, porque en realidad se refieren a una muy pequeña facción de críticos que expresaron este tipo de comentarios, ya comienzan a predisponer a sus espectadores a desconfiar también, aunque ni siquiera tuvieran en sus planes ir al cine a verla. Al fin y al cabo, son el público, llamémosle centroizquierdista, que le queda a la CNN, que está en franca caída. Pero bueno, a continuación admitieron lo obvio, que el comercio de seres humanos de baja edad es real. No es un invento ni una ficción, pero ambos condenaron, cito literal, a las películas que se crean a partir de pánicos morales. Ok, entonces ellos admiten que esta tragedia es completamente verdadera. De hecho, repito, Sound of Freedom se basa en una historia real, pero no quieren que los artistas interpreten esta tragedia, que la difundan y que ayuden, en cierta forma, a tomar conciencia y por tanto a prevenirla, porque entonces estarían alimentando, según la señorita Phillip y el señor Rothschild, una forma de pánico moral. Me pregunto si opinarán lo mismo sobre las miles de películas que abordan la Segunda Guerra Mundial y los terribles actos del régimen alemán de la época. Probablemente si A.B. Phillip y Mike Rothschild, por cierto portador de un apellido intrínsecamente ligado a la financiación de guerras y dictaduras en los últimos siglos, hubiesen cuestionado la lista de Schindler o El pianista, afirmando
afirmando que son películas que nacen de un pánico moral, habrían sido inmediatamente despedidos. ¿Cómo no vamos a reaccionar negativamente a la deplorable persecución a las minorías en los años 40? Así que ciertamente su argumento no parece muy brillante. Es como si propusieran proscribir las obras de arte que denuncian determinado horror social como el camino correcto para que el horror social desaparezca. No hablemos del coco y el coco desaparecerá. Ese es el nivel discursivo con el cual infantilizan a su propia audiencia. Pero bueno, el señor Mike Rothschild, acto seguido, hace gala de su presunta condición de experto para apuntar contra el actor principal, Jim Caviezel, porque según él comparte algunos conceptos con los grupos más fanáticos del movimiento trumpista. Y es posible que así sea. Sí, es posible que Caviezel, en su vida personal, adhiera a determinados postulados, por ejemplo, sobre inmigración, que en esta casa no compartimos en absoluto. Pero, ¿acaso sus opiniones políticas anulan su desempeño actoral? Eso es lo que creía Joseph McCarthy, ese amargado senador que persiguió absolutamente a todos los críticos del Partido Republicano, como por ejemplo a Charles Chaplin, a quien acusó de comunista, aunque en realidad Chaplin era libertario, y terminó expulsando de los Estados Unidos. Tampoco suena nada razonable que las opiniones políticas de Caviezel invaliden una película que no tiene absolutamente ningún tinte ideológico. Tal vez lo que al señor Rothschild y a la CNN les molesta es que Caviezel sea un detractor de la corriente dominante de los medios de comunicación y a la vez una de las pocas celebridades que se pronuncia sobre la dinastía Rothschild. You cannot say anything bad on George Soros. Do you know that he owns many of these companies like the Daily Beast? Boy, they sure had their fun tearing me apart. I lost my agents, 17 years, and my other agent of 15 years, because they listened to them. You think you have a selection? Sorry, you think you know what the truth is. You don't. You have a selection. You're not free. And God wants you to be free. Where is our Pope? Why is he not speaking out when poor Catholics are being ripped to kingdom come from the FBI? These are the things that are going on in there. It's like a tentacle, the octopus with arms. It's many, many arms, but you got to go after the head of the octopus in this one. Who is it? The central banks, the IMF, the ECB, the private West central banks, the BIZ, the Rothschild banks. We have a Rothschild Pope, and there are great Americans out there that are fighting right now, fighting with all their hearts, but they don't have a voice. So I'll be that voice. Y aunque fácilmente podríamos imaginarnos esta hipótesis, atentos a la siguiente, porque hiela la sangre. Tal vez, solo tal vez, la CNN no está a gusto con que se genere esta discusión pública sobre el contacto inapropiado con los más pequeños, porque hace tan solo 3 semanas, su emblemático productor John Griffin, que llevaba más de una década al frente de varios ciclos de la cadena, fue condenado a 19 años de cárcel por un tribunal del estado de Vermont. ¿Por qué cargos lo condenaron? Bueno, porque este hombre de 45 años avanzó sobre los derechos de una chica de 9. Y también por haber intentado hacerlo con otra de 7, sobornando a sus padres. Más otros tantos hechos que todavía no se han difundido y que la corte resolvió calificar como la instalación de un comercio interestatal para, ya sabemos qué, con menores de edad. En otras palabras, un ex compañero de la señorita Phillip, que hasta hace tan solo unos meses merodeaba por aquel estudio de Atlanta donde grabaron esta entrevista, es precisamente la clase de sujeto que retrata Sound of Freedom. ¿Será que de repente hay más de ellos por allí, paseando por los sets de filmación y las redacciones de la CNN? Honestamente no lo sé, espero que no. A priori no lo creo. Sobra decir que la mayoría de los empleados de la CNN, independientemente de su calidad periodística, deben ser personas bastante más decentes que Griffin. Pero qué mala manera de manejar este asunto, ¿no? En lugar de lanzar, por ejemplo, un pedido de disculpas o un documental sobre cómo se les coló un delincuente de esta naturaleza en su propia compañía, prefieren poner el grito en el cielo contra Sonido de Libertad, emitiendo lo que a estas alturas
parece como un gruñido de esclavitud. Y esto lo digo porque le he dedicado un profundo documental a los extravagantes orígenes y prácticas de esta cadena, fundada por Ted Turner, un caballero sureño que en sus tiempos de universidad se divertía molestando a sus compañeros de campus con consignas neonazis o disfrazándose como si fuera un miembro del terrible y repudiable Ku Klux Klan, para luego convertirse con el paso de los años en un amigo de Clinton y de Fidel Castro, un enamorado de las maquinarias de propaganda de regímenes autoritarios y un orgulloso miembro del Foro Económico Mundial que no vaciló en contestarle a quien le preguntase que para él sobraban 2.000 millones de individuos en el planeta. Mr. Turner, I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Right, me too. Thank you. One-child family. Exactly. One-child policy. We've got to stabilize the population. When I was born, there So were what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But If there were less people, they'd be using less stuff. Y que incluso en un arrebato amarillista decidió grabar una emisión especial para emitir en el día del apocalipsis. Sí, cuando presuntamente el mundo se termine. Todo esto lo comento en un contexto estrictamente informativo, documental y periodístico, para que cobren magnitud de qué tipo de individuos hay detrás de la CNN. Los invito a adentrarse en este universo tan particular donde viven quienes nos dan lecciones de ética. Pero bueno, dicho sea de paso, Jim Caviezel se preguntaba ¿dónde está el Papa? Justo después de hablar de la influencia mediática de Soros. You cannot say anything bad on George Soros. Where's our Pope? Bueno, lo siento Jim, pero el Papa Francisco está precisamente donde tiene que estar, donde quieren que esté sus aliados. Es decir, junto a Bill Clinton, el amigo de Turner y el mismísimo Alexander Soros en persona, hijo y heredero del mítico George y quien acaba de asumir la presidencia de las Open Society Foundations. Sobre esta reunión ocurrida hace apenas 4 días, les hablamos en nuestro noticiero de ayer, junto a las razones de la caída del gobierno de Holanda, en cabeza del premier Mark Rutte, la nueva ley de espionaje de Macron que habilita a espiar a los ciudadanos franceses pinchando las cámaras y micrófonos de sus teléfonos, la advertencia ucraniana sobre una posible jugada rusa para detonar la central nuclear de Zaporilla y mucho, mucho más. Pero por favor no nos vayamos por las ramas, todos los videos recomendados estarán al final de este para que puedan verlos, valen la pena. Ahora retomemos la crítica de la CNN contra Sound of Freedom, porque el señor Rothschild concluyó lo siguiente: esta película en concreto se centra en los conceptos de que estas redes delictivas están dirigidas por gente poderosa de alto nivel, solo personas como Tim Ballard y solo gente como Jim Caviezel y por extensión, solo gente como el comprador de entradas pueden ayudar a acabar con ellas. Así que hay un elemento muy participativo. No solo vas a ver una película, no solo estás gastándote 2 horas de un día caluroso, sino que estás ayudando a acabar con el mal y a salvar a los perjudicados. No es cierto, pero es una sensación muy reconfortante y cálida. Cierro cita. Señor Rothschild, seguramente usted y yo estaremos de acuerdo sobre cuán dañinas son las posturas de ciertos movimientos de derecha radical. Posiblemente no estemos de acuerdo sobre lo dañina que también resulta la izquierda radical, que según he leído, para usted goza de mucho más legitimidad. Lo que en definitiva no puedo consentirle es que subestime de semejante manera la inteligencia de millones de personas. Quienes van a ver Sound of Freedom, quienes recomendaron Sound of Freedom o quienes nos preocupamos por los intentos de censura contra Sound of Freedom, no nos creemos superhéroes, no creemos que estemos resolviendo este drama central. No somos tan ingenuos, no somos tontos, señor Rothschild. Simplemente observamos que si existe un infierno en la tierra, y esta es una figura literal
literaria, yo no soy religioso, cada uno tiene la responsabilidad de aportar una gotita de agua o un granito de arena para intentar apagarlo. Y usted no lo está haciendo, señor Rothschild, porque lo más triste de todo es que en su larga exposición en la CNN no le escuchamos tan solo una propuesta sobre cuáles serían los mejores métodos para acabar con la esclavitud del siglo XXI. No obstante, señores y señoras, no han visto todavía lo peor. La CNN se quedó cortita en comparación con la revista Rolling Stone. Rolling Stone titula de la siguiente manera, cito, Sound of Freedom es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales. El tráiler está diseñado para apelar a la conciencia de un boomer conspirativo. Cierro cita. Y les aclaro, para quienes no sepan, que boomer es un término que define a la generación que actualmente tiene entre 60 y 75 años de edad. Así que no solamente dice que la audiencia de Sound of Freedom tiene problemas cognitivos, sino que además los estigmatiza por ser, según él, viejos. Básicamente este es el enfoque del editor de cultura de Rolling Stone, Miles Klee, que comparte exactamente el mismo guión de la CNN y de el señor Mike Rothschild, pero con un tono, como pueden ver, mucho más confrontativo. Dice que cualquier cinéfilo experimentado entiende que lo de basado en historia real es una broma. Según él es una broma que se hagan películas basadas en historias reales, porque según él, insisto, según él, todo el cine exagera, y luego procede a rebajar a Caviezel, calificándolo como un actor que es básicamente conocido por ser torturado hasta la muerte en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Básicamente no le ve ningún mérito a su carrera por fuera de ese papel y ningún mérito a la película por fuera de la escatología. También prosigue definiendo tanto a Gibson como Caviezel como figuras prominentes de la derecha más tóxica y luego sigue con la misma retahíla. Aunque la novedad es que también impugna a Tim Ballard, el ex agente de la CIA que rescató a 127 niños en Colombia y en el cual se inspira este film. Y ya hablaremos al respecto de Ballard en un próximo video donde me centraré en su historia. Pero ahora es muy interesante lo alevoso del ataque de Rolling Stone, que como ni siquiera puede relacionar a Ballard como un miembro de la secta Cuya, que el propio Ballard ha criticado muchísimo a esta secta, lo acusa de haber incursionado en teorías adyacentes. ¿Qué es exactamente una teoría adyacente? Una teoría vecina. Nadie lo sabe. Y nadie lo sabe porque tampoco el autor se tomó 3 minutos para poner un ejemplo. Tal vez no pueda poner ningún ejemplo porque está mintiendo. Finalmente, Miles enlaza al portal Vice en español, del cual también es columnista, y asegura que Ballard embellece y tergiversa sus misiones de rescate de niños para llamar la atención de la sociedad en apoyo de su causa. Muy bien, Miles, supongamos que esto es así, es un ejercicio imaginario. Entonces procedo a preguntarte, ¿qué te parece peor? ¿Que Tim Ballard exagere para que más personas se preocupen por hacer algo, para rescatar criaturas, o que tú exageres tu crítica para boicotear el rescate de criaturas? Me gustaría saber si duermes tranquilo. Y no solo por esto, porque Rolling Stone, el medio para el que trabaja y publica el señor Miles Klee, no ha tenido la misma severidad, por ejemplo, para evaluar la película Katniss de Netflix, que está al límite de la explotación económica indebida de sus jovencísimas actrices. Y adivinen qué, porque les aseguro que no doy crédito a tanta coincidencia. Rolling Stone tiene un secreto mucho más oscuro. El pasado mes de octubre, el FBI allanó la casa de un destacado periodista. Y esta revista, a la que tanto le molestan las películas como Sound of Freedom, decidió ocultarle deliberadamente a los lectores las razones del allanamiento, es decir, el verdadero motivo por el cual la Policía Federal de Estados Unidos ingresó a la casa de su antiguo colaborador James Gordon Meek. Aquel 18 de octubre, Rolling Stone presentó una primicia aterradora. El FBI había allanado la casa de un renombrado periodista y este había desaparecido de la vida pública. Las redadas del FBI contra periodistas son raras y según la National Public Radio de Estados Unidos, que es la fuente de donde les estoy leyendo, esta sería la primera redada del FBI contra periodistas durante la administración Biden.
Biden. Pero no me extraña que esto no sea preciso. Mucho antes, y algunos lo recordarán, se había allanado de noche, lo cual va en contra de los procedimientos legales establecidos, la casa de un miembro del controvertido sitio Project Veritas que tenía en su poder el diario de Ashley Biden, la hija del presidente demócrata Joe Biden. Y allí Ashley escribía, por ejemplo, sobre contactos indebidos entre miembros de su familia. Con el tiempo nos enteraríamos, más recientemente, que podría aludir a Hunter, su hermano mayor, el hijo de Joe, en relación a su sobrinita, con la que tenía muy extrañas comunicaciones cuando ella apenas tenía 13 años. Y esto no conforme con que Hunter se acostó con su mamá, es decir, con la viuda de su hermano, 24 horas después de encerrarlo, y que Joe bendijo a la pareja. Aunque luego Hunter engañaría a Hallie, la viuda de su hermano Beau, la mamá de su sobrinita, con una striptease a la cual dejó embarazada y no reconoció el embarazo. Grandes valores progresistas. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa. ¿Por qué Rolling Stone publicó esta nota en octubre diciendo que el FBI allanó la casa de un periodista, pero sin aclarar por qué allanó esa casa? Porque evidentemente no les convenía. El señor James Gordon Meek era una fuente constante sobre temas de seguridad nacional para Rolling Stone, había sido investigador del Comité de Seguridad Nacional para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y había trabajado durante los últimos 9 años en la cadena noticiosa ABC. Sin embargo, y esto hoy es materia de un juicio laboral, el editor en jefe de Rolling Stone, Noah Shachman, censuró el artículo de la periodista Tatiana Siegel sobre este tema. Le arrancó un párrafo clave para que parezca que Meek era víctima de un abuso político en su contra. Básicamente, Rolling Stone sugería que Meek fue atacado por su cobertura sobre la Administración de Seguridad Nacional en la era Biden. Sin embargo, el párrafo excluido, el párrafo censurado, el párrafo ocultado, versaba sobre el contenido que el FBI encontró en la computadora personal de Meek, y ese contenido no era otro que material de contactos indebidos con criaturas. Cuando la periodista Tatiana Siegel detalló con sinceridad cuáles eran las acusaciones contra Meek, por qué Meek estaba desaparecido de la vida pública, su jefe Yachman, que también es jefe de Miles, que también es el responsable de atacar a Sound of Freedom, le contestó que no se atreviese a entregar una historia que incluyera las palabras P-grafía infantil. No tengo absolutamente nada más que agregar, señores y señoras, porque los datos hablan por sí solos. Les agradeceré muchísimo que compartan este video en todas sus redes y grupos, denle la máxima difusión que amerita para que la gente empiece a comprender quiénes son los que se dicen guardianes monopólicos de la verdad y ayúdennos a seguir con nuestro trabajo periodístico, que es cada día más difícil. Pueden contribuir a través de la opción unirte de YouTube, desde Patreon, Bitcoin o si están en Argentina, Mercado Pago, en los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. Y en www.patreon.com/Nicolás Moraz, quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales tendrán acceso a todo tipo de informes, entrevistas, conferencias y documentales de años anteriores que ya no están disponibles para todo el público, pero contienen información explosiva y cada día más vigente. Patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Entonces hay que primero conocer, visualizar el problema, porque si no, no te puedes convertir en agente de solución, en agente de cambio, si ni siquiera sabes que el problema existe. Entonces lo primero es saber que esto existe y después cada quien desde su trinchera, el cielo es el límite, cada quien con sus talentos, lo que le toque hacer para acabar con esta perversa oscuridad. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.